¿Alguna vez has conducido por una carretera solitaria y sentido que alguien o algo te observa? En las montañas de Ciales, Puerto Rico, los locales susurran sobre una figura envuelta en blanco que aparece cuando la niebla cubre la carretera. Nadie sabe de dónde viene, ni por qué espera. Algunos dicen que es el espíritu de una mujer que perdió todo. Otros, que es una advertencia de la montaña misma. Esta es la historia de Mateo, un joven que decidió enfrentarse a lo desconocido, y de cómo una sola noche cambió su vida para siempre. Prepárate a lo que vas a descubrir. No es solo una leyenda, es un viaje entre el amor, la tragedia y los secretos que se esconden cuando la luna ilumina la carretera más oscura. La Dama de Blanco, de Ciales. La carretera se extendía como un río negro entre las montañas de Chios. La luna apenas iluminaba los árboles, cuyos troncos retorcidos parecían susurrar secretos antiguos al viento. Mateo conducía lentamente, sus manos apretando el volante, mientras su respiración formaba pequeñas nubes dentro del carro. Nunca había tomado ese camino de noche, pero la apuesta con sus amigos lo había llevado hasta allí. De repente, entre la niebla que empezaba a descender, algo brilló al borde del asfalto. Una figura etérea, vestida completamente de blanco, parecía flotar sobre la carretera. Mateo frenó de golpe. Sus ojos se agrandaron al ver cómo el rostro de la mujer, pálido y hermoso, miraba hacia él sin decir una palabra. ¿Estás bien? Pues ¿estás bien?, murmuró, su voz temblando. Pero antes de que pudiera avanzar, la figura comenzó a desvanecerse entre la niebla, como si el aire mismo la rechazara. El corazón de Mateo latía con fuerza, mientras la sensación de que algo antiguo y poderoso lo observaba lo envolvía. Algo en él le decía que aquella no era una mujer común, y que la historia de la Dama de Blanco, que todos sus abuelos contaban, no era un simple cuento. Justo cuando estaba a punto de darse la vuelta, una ráfaga de viento helado golpeó el carro, y la figura volvió a aparecer, más cerca, como si quisiera decirle algo urgente. Mateo contuvo la respiración, y entonces escuchó un susurro que heló su sangre. No sigas, o te perderás. Como el susurro desapareció tan rápido como había llegado, pero el escalofrío permaneció. Mateo quiso arrancar el carro y escapar, pero sus manos temblaban demasiado para encender el motor. La niebla se espesaba, serpenteando entre los árboles como si tuviera vida propia. De repente, la figura de blanco reapareció, pero esta vez más cerca, a apenas unos metros de la ventana. Sus ojos, negros y profundos como abismos, parecían implorar algo imposible. Mateo retrocedió, golpeando el volante con pánico. ¿Quién eres? ¿Qué quieres?, gritó, su voz quebrándose. La mujer alzó lentamente la mano, y en un gesto casi humano, señaló hacia el bosque que bordeaba la carretera. Mateo miró hacia donde indicaba, y vio una pequeña casa abandonada, con las ventanas rotas y cubiertas de musgo. Un relámpago iluminó el cielo, y por un instante creyó ver sombras moviéndose dentro. Un miedo primitivo lo empujó a cerrar los ojos, pero algo dentro de él, una mezcla de curiosidad y destino, lo obligó a avanzar. Cada paso del carro resonaba entre los árboles, como un tambor anunciando su llegada. La Dama de Blanco desapareció otra vez, y solo quedó la niebla. Pero el eco de su advertencia retumbaba en la mente de Mateo: no sigas, o te perderás como él. Un temblar recorrió la carretera, y el motor del carro se apagó de golpe. Mateo se quedó a oscuras, atrapado entre la noche, la niebla y un secreto que parecía querer devorarlo. Y en la casa, entre sombras que danzaban, algo lo observaba con paciencia. Mateo respiró hondo, y a pesar del miedo que le comprimía el pecho, abrió la puerta del carro. La niebla se enroscaba alrededor de sus piernas como serpientes de humo, pero algo dentro de él lo empujaba hacia la casa abandonada. Cada paso que daba hacía crujir las hojas secas y los troncos caídos, un coro macabro que parecía advertirle que retrocediera. La puerta de la casa estaba entreabierta, y un viento helado la movía lentamente, produciendo un chirrido que resonó en toda la montaña. Mateo se acercó,
y al empujarla por completo, una ráfaga de aire húmedo lo golpeó, trayendo consigo un olor a tierra mojada y a flores marchitas. Dentro, la penumbra era absoluta. Las sombras de los muebles rotos y los cuadros descolgados formaban figuras que parecían moverse. En el centro de la sala, sobre una mesa cubierta de polvo, reposaba un antiguo retrato una mujer vestida de blanco, con la misma mirada triste que Mateo había visto en la carretera. Su corazón se detuvo. Reconoció la cara. La mujer del cuadro era la dama de blanco. Bajo el retrato, un diario antiguo estaba abierto, como si alguien lo hubiera dejado para que él lo encontrara. Con manos temblorosas, Mateo lo tomó y comenzó a leer. Esperé a mi amado en estas montañas, día tras día, noche tras noche, y él nunca regresó. La desesperación me atrapó y juré que nadie más sufriría como yo. Pero ahora, atrapado en esta existencia entre mundos, debo advertir a quienes se acerquen. Un frío mortal recorrió la espalda de Mateo. Cada palabra parecía resonar en la casa misma, haciendo que las paredes crujieran. Sintió, por un instante, que los ojos del retrato lo seguían, y justo cuando levantó la mirada, un golpe en la ventana lo hizo girar de golpe. La dama de blanco estaba allí, con los cabellos flotando y los ojos llenos de tristeza y advertencia. Si entras más, no habrá regreso, murmuró, y su voz se quebró como un eco en la montaña. El corazón de Mateo latía tan rápido que sentía que iba a explotar. Pero algo dentro de él ya estaba decidido. Tenía que descubrir la verdad, aunque significara enfrentarse al espíritu más temido de Shields. Y entonces, una sombra surgió detrás de él. Mateo dio un paso atrás, y la sombra detrás de él se deslizó hacia la luz mortecina que entraba por la ventana. Era un hombre, pero no uno común. Su rostro estaba cubierto de cicatrices, y sus ojos reflejaban un dolor tan profundo que parecía absorber la luz misma de la habitación. ¿Quién eres?, tartamudeó Mateo, retrocediendo hacia la puerta. El hombre bajó lentamente la cabeza y con una voz que parecía venir de muy lejos, susurró: soy el que nunca volvió. Fui su prometido, atrapado por la montaña en un accidente que nadie jamás conoció. Ella me espera desde entonces. La dama de blanco dio un paso adelante, y la sala se llenó de un brillo espectral que hizo que los muebles se desdibujaran en siluetas fantasmales. Sus ojos se encontraron con los de Mateo, y por un instante, todo el miedo del joven se mezcló con una extraña compasión. Él aún está aquí, murmuró la dama, con la voz quebrada, y cualquiera que intente acercarse puede quedar atrapado, como él. Un viento helado arrancó páginas del diario que Mateo sostenía, y mientras volaban por la habitación, comenzaron a revelarse secretos oscuros, historias de desapariciones en la carretera de Ciales, de viajeros que nunca regresaron, de almas que se perdieron entre la niebla. Todo apuntaba a que la dama de blanco no era solo un espíritu vengativo, era una guardiana atrapada entre la tragedia y la desesperación. Mateo comprendió entonces que la historia de la dama no terminaba con su sufrimiento, sino que continuaba reclamando a quien se atreviera a desafiar la montaña por curiosidad o imprudencia. Pero antes de que pudiera reaccionar, la figura del hombre desapareció en un grito silencioso, y la dama extendió su mano hacia él. Debes elegir, Mateo: quedarte aquí y perderte como él, o volver a la carretera y enfrentar lo que te espera afuera. El aire se volvió pesado. La niebla se colaba por las rendijas de la ventana, y Mateo sintió que el mundo entero se encogía a su alrededor. La decisión que tomara ahora definiría no solo su destino, sino el equilibrio entre los vivos y los atrapados en la montaña. Y entonces, un relámpago iluminó algo que cambiaría todo. Un símbolo antiguo grabado en la pared detrás de la dama. El relámpago iluminó un símbolo tallado en la pared detrás de la dama de blanco. Un círculo entrelazado con líneas que parecían
formar un laberinto, y en su centro, una figura que recordaba a una mujer envuelta en niebla. Mateo dio un paso más cerca, fascinado y aterrorizado a la vez. Eso es antiguo, murmuró, recordando fragmentos de historias que había oído de niño. Dicen que esos símbolos protegen secretos que la montaña no quiere que conozcamos. La dama lo miró con tristeza. No son solo secretos, son prisiones y puertas. Solo alguien que comprenda su historia puede liberarlas, o quedar atrapado para siempre. De repente, el símbolo comenzó a brillar con una luz espectral, proyectando sombras que se movían como si tuvieran vida propia. La niebla en la habitación se arremolinó y formó figuras en escenas de la dama esperando a su amado, del hombre atrapado en la montaña, de viajeros desaparecidos y de Mateo, caminando hacia un destino incierto. Un estruendo sacudió la casa y el suelo tembló bajo sus pies. La dama extendió los brazos y gritó, no con voz, sino con un eco que resonó en la mente de Mateo. Escucha la verdad o te perderás. Como él, Mateo sintió que la historia de la dama se enrollaba a su alrededor, mostrando cada momento de su vida trágica, a la espera interminable, la soledad, la desesperación y la fuerza que la mantenía en este mundo. Comprendió que la montaña no quería vengarse, sino que exigía reconocimiento. De pronto, la sombra del prometido apareció nuevamente, esta vez más cercana, más intensa. Su mirada implorante parecía decir ayúdala, o sufriremos juntos. Mateo comprendió entonces que debía hacer algo más que huir. Debía liberar a ambos, o su vida y la de la dama quedarían atrapadas para siempre en aquella niebla. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, respiró hondo y dio un paso hacia el símbolo. Y justo cuando su mano tocó la pared, un grito ensordecedor sacudió la montaña, haciendo que la casa entera pareciera temblar. La dama de blanco se desvaneció por un instante, y luego, frente a él, apareció una visión de su amado, extendiendo la mano hacia Mateo con urgencia. La visión del prometido era casi tangible, como si pudiera tocarlo. Mateo extendió la mano, pero algo lo detuvo. La dama de blanco reapareció, su rostro un torbellino de tristeza y súplica. Debes elegir bien, Mateo, dijo con voz temblorosa, pero firme. Tocar el símbolo sin comprenderlo puede atraparte para siempre, o liberar lo que ha estado encadenado durante décadas. El círculo en la pared brillaba cada vez más intensamente, dibujando patrones que se movían como si respiraran. Mateo observó y de repente comprendió. En cada línea representaba un vínculo entre la vida y la muerte, entre el amor y la desesperación. Y en el centro, la figura de la dama mostraba la clave en debía aceptar su sufrimiento, reconocer su espera y perdonar a los espíritus atrapados, incluido su prometido. Con un tembloroso aliento, Mateo habló. Lo entiendo. No estás aquí para vengarte. Estás aquí porque nadie reconoció tu dolor. La dama de blanco lo miró con sorpresa, y la habitación tembló mientras la luz del símbolo comenzaba a envolverse en remolinos de niebla y fuego espectral. Mateo cerró los ojos, concentrándose en la historia que había aprendido en la espera, en la soledad, en la injusticia que los había mantenido cautivos. Los libero, susurró y tocó el centro del símbolo. Un estallido de luz cegadora llenó la habitación. La dama de blanco gritó, no de dolor, sino de liberación, y su figura comenzó a desvanecerse en la luz, llevando consigo la tristeza acumulada de años. Su prometido apareció una vez más, sonriendo, mientras se desvanecía junto a ella, finalmente en paz. Mateo cayó de rodillas, temblando, mientras la luz se apagaba lentamente. La casa quedó en silencio absoluto, salvo por el murmullo lejano del viento en las montañas. Por un momento, nada parecía real. Luego, entre la niebla que se dispersaba, Mateo vio algo insólito. El símbolo en la pared se había transformado en un dibujo simple, como un recuerdo, un testimonio de lo que había ocurrido. Había
sobrevivido. Pero entonces, un último detalle lo hizo estremecerse en un susurro, apenas audible, proveniente de la carretera. Gracias por no olvidarnos. Mateo salió de la casa con las piernas temblorosas y la mente aún embotada por la intensidad de lo vivido. La niebla empezaba a disiparse, dejando ver la carretera bajo la luz mortecina de la luna. Todo parecía tranquilo, demasiado tranquilo. Mientras caminaba hacia su carro, recordó cada detalle en la dama de blanco, su prometido, el símbolo, el diario y el miedo que lo había acompañado desde que vio la primera silueta en la carretera. Ahora, comprendí algo fundamental. No se trataba solo de una leyenda de terror, sino de una historia de amor, pérdida y justicia que había estado esperando ser reconocida. Cuando alcanzó su carro, la puerta se abrió con un crujido familiar. Mateo se sentó y encendió el motor. Las ruedas giraron sobre el asfalto y por un instante pensó que todo había terminado. Pero entonces, en el borde de la carretera, vio una figura, una mujer vestida de blanco, flotando ligeramente sobre el suelo, con una mirada serena. Esta vez, no había miedo en sus ojos, solo gratitud. Adiós, murmuró Mateo, y arrancó. Mientras descendía la carretera, la montaña detrás de él se cubría nuevamente de niebla, como si quisiera ocultar sus secretos para siempre. Y aunque había sobrevivido, sabía que algo dentro de él había cambiado. La sensación de que la historia de la dama de blanco no terminaba allí, que la montaña siempre recordaría a aquellos que se acercaran demasiado. Cuando finalmente llegó a un lugar iluminado, seguro y cálido, Mateo miró hacia atrás una última vez. La carretera estaba vacía, silenciosa, y la niebla se había disuelto casi por completo. Pero en su corazón, un eco permanecía. En alguien debe recordar. O nosotros nunca descansaremos. Meses después, Mateo seguía recordando cada instante en la carretera de Shields. La experiencia lo había cambiado. Ya no veía las montañas como simples paisajes, sino como guardianes de secretos antiguos y trágicos. Cada vez que cerraba los ojos, podía ver la figura etérea de la dama de blanco flotando entre la niebla, siempre serena, siempre observando. Decidió escribir todo lo que había vivido, plasmando en palabras la historia que nadie se atrevía a contar en la espera, el amor perdido, la montaña que atrapaba a quienes se acercaban sin comprender. Su intención no era asustar, sino recordar, honrar y liberar a aquellos que habían quedado atrapados en la memoria de Shields. Una noche, mientras revisaba el manuscrito en su pequeño escritorio, escuchó un golpe suave en la ventana. Al mirar, no vio la carretera, ni la oscuridad habitual, sino una pequeña luz que se movía entre los árboles, como un farol que avanzaba hacia él. Mateo sonrió, con el corazón latiendo fuerte, pero tranquilo. Sabía quién era la dama de blanco, regresando no parao aterrorizar, sino para agradecer. Antes de desaparecer entre la bruma, dejó un último susurro, apenas audible. Mientras recuerdes, nadie se pierde. Y con eso, la niebla se cerró, llevándose consigo los ecos del pasado, pero dejando un mensaje claro. La leyenda de la dama de blanco de Shields vivirá siempre, no como un terror que acecha en la noche, sino como un recuerdo de amor, paciencia y justicia que trasciende el tiempo. Mateo cerró el cuaderno, sintiendo que algo eterno se había liberado. Afuera, la montaña permanecía silenciosa, esperando al siguiente viajero que algún día descubriera sus secretos. Y así, la carretera solitaria de Ciales seguía siendo testigo de historias que solo quienes se atrevían a mirar más allá de la niebla podían comprender. Si te gusta este tipo de video, no olvides suscribirte al canal de Leyendas del Pueblo. Dale like, comparte este video y además déjame saber en los comentarios qué otra historia te gustaría ver que yo aquí con gusto te la traeré. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima Leyenda del Pueblo.